Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alan Jesús Hernández Esparza. El número de matrícula que tengo es AL095023. Esta es la materia de electricidad y magnetismo, siendo este el proyecto integrador de la Universidad CNC. ¿Qué son los circuitos eléctricos y qué importancia tienen en la sociedad de hoy en día? Para empezar, un circuito eléctrico es un camino por el cual puede circular libremente la corriente eléctrica. Se compone de un generador de corriente y un conductor de conexión. El impacto que tiene hoy en día creo que es sumamente global, pues simplemente para la comunicación es sumamente necesario y simplemente los circuitos eléctricos van de la mano con el desarrollo de nuestra humanidad y crecimiento urbano. ¿A qué se refieren las leyes de Kirchhoff y dos aplicaciones prácticas que se les pueden dar? También conocida como ley de corrientes, la ley de corrientes de Kirchhoff postula que la suma de todas las corrientes que entran en un nodo tienen que ser igual a la suma de corrientes que salgan de él. Es decir, prácticamente se tiene que aplicar la ley de conservación de carga en la corriente que transitan los circuitos. La ley de tensiones de Kirchhoff establece que una malla o lazo cerrado es la suma de todas las caídas de tensiones y es igual a la tensión total que se suministró. Es decir, que en un circuito en donde el voltaje sea variado entre cada elemento de un lado cerrado, al final la suma de esos voltajes será la misma que el voltaje de la fuente. Y los casos prácticos que yo le encontré podrían ser que serían que a la hora de diseñar y se optimizan los circuitos para cumplir los requisitos específicos, o también para analizar las redes eléctricas. ¿Qué son las fuentes de alta tensión y cuál es la función de los circuitos eléctricos? Para empezar, las fuentes de alta tensión es un elemento de los circuitos eléctricos que tienen dos terminales, por lo tanto es dipolar. Esta fuente lo que hace es crear una tensión o diferencia de potencial entre esas dos terminales y eso es un independiente de los demás elementos que hay en el circuito. Esta es la que crea una intensidad de corriente constante entre sus terminales y que también independientemente de los componentes que se tienen en el circuito. Pero aquí en este caso se dice que para mantener una corriente constante la tensión aumentará o disminuirá dependiendo de las condiciones. ¿Cuáles son los métodos de análisis de los circuitos eléctricos? Los métodos son el método de análisis por nudo, el método de análisis por mallas, el método de análisis por conjunto de cortes básicos, el método de análisis por lazos básicos, la modificación de la geometría de los circuitos, circuito con fuentes dependientes y circuito con amplificadores operacionales. Por último, ¿cuáles son las aplicaciones del capacitador? El capacitador es algo que siempre en un circuito casi siempre lo lleva, por el cual es el que almacena los cargos. La carga almacena la carga y estos pueden funcionar para encender equipos de forma más rápida, arrancan motores eléctricos o hacen funcionar elementos que necesitan un alto voltaje, como lámpara de xenón en los automóviles o el flash. Eso sería todo y muchas gracias por ver.